Vamos a hablar entonces de los aneurismas cerebrales, que como dijo Manuel, y como muchos de ustedes saben, son una lesión tremendamente frecuente, mucho más de lo que creemos, porque antes eran subdiagnosticados, no teníamos herramientas para diagnosticar fácilmente un aneurisma cerebral, ahora sí las tenemos, especialmente la resonancia magnética, y hemos entendido que es un problema de relativa alta prevalencia en la población adulta aparentemente normal. Por ejemplo, en este salón, si asumimos que hay unas 150 personas, con toda seguridad no hay menos de 5 personas con aneurisma, ¿cierto? De eso podemos estar seguros. Si hiciéramos un tamizaje mediante angioresonancia, con buena resolución, detectaríamos lesiones de 3 milímetros o más, y tendríamos 5 personas con ese piano en sus hombros, ¿cierto? Esa es la mala noticia, pero la buena es que esa persona no sabe y probablemente nunca lo sepa, porque la mayoría de los aneurismas cerebrales nunca se rompen, y eso es lo bueno, ¿cierto? Pasan desapercibidos y el individuo se muere de cualquier otra cosa menos del aneurisma. Ahora sí lo puede matar la angustia de saber que tiene un aneurisma. Este es un problema complejo. ¿Por qué? Porque es que en él hay 4 cosas que confluyen, ¿cierto? Primero, lo que les acabo de decir, la prevalencia es muy alta, es una enfermedad pues, que se presenta, los japoneses son los que más la han estudiado a través de estudios de necropsia, y se presenta en 1 de cada 20 adultos. Segundo, la tasa de ruptura de los aneurismas, que es el único grave inconveniente, el único grave, pero no el único inconveniente. El aneurisma puede provocar otras cosas, pero lo grave y lo que amenaza la vida es su ruptura. Y apenas se rompe 1 por cada 10.000 personas en seguimiento cada año. Es decir, en Medellín tendremos por ahí más o menos unos 400 casos, ¿cierto? Si asumimos a Medellín como la población de la ciudad, del área metropolitana y el área de influencia, o sea, más o menos unos 4 millones de personas. Entonces apenas tenemos 400 rupturas cada año, sin embargo tenemos una prevalencia. En Medellín, yo siempre digo que uno podría llenar el estadio Atanasio Girardot si hiciera una convocatoria de personas con aneurisma. O sea, hay más de 40.000 personas con aneurisma. ¿Cuál es el problema de la ruptura? Que es letal, es un evento altísimamente letal, 1 de cada 2 personas se muere por historia natural, y de los supervivientes apenas 1/3 parte vuelve a reasumir el rol social, familiar y laboral que tenía. Y para complicar más las cosas, la intervención de un aneurisma cerebral por cualquier método, quirúrgico, endovascular, es un procedimiento de alto riesgo, tiene una tasa de complicaciones que enseguida les muestro y es importante. Por lo tanto, enfrentar bien en la sala de urgencias o en el consultorio a la persona con un aneurisma cerebral es un asunto bastante, a mí me parece que es muy complejo. No es fácil tomar decisiones y el primero que ve el paciente va orientando a la familia hacia dónde va, ¿cierto? Bueno, yo sí quisiera pues que de una vez nos quitemos, o sobre todo les quitemos a los pacientes ese concepto que a mí me parece que es antiético, y es que cuando le dicen que tiene un aneurisma, cuando en la resonancia o en el TAC se detecta el aneurisma, señor o señora, usted tiene una bomba de tiempo en la cabeza. Pues si a mí me dicen eso, yo inmediatamente lo primero que hago es no ir a la casa, porque si tengo una bomba de tiempo, pues que me estalle a mí porque no afecte a los que viven conmigo, ¿cierto? Entonces, eso me parece que es una cosa terrible, es un asunto que raya pues, en un problema ético, decirle a alguien que está a punto de sufrir un estallido de su cráneo, ¿cierto? Y no es así, lo que sabemos es que rara vez se rompen los aneurismas, o sea que la ecuación que gobierna la ruptura de los aneurismas no la conocemos todavía. Sabemos unas cuantas cosas y de eso les voy a hablar un poquito enseguida. Entonces uno, emulando pues la figura de la justicia, pues tenemos que ser justos y definir cuándo llevar el paciente hacia una intervención que es netamente profiláctica, porque la charla es aneurisma cerebral no roto, o sea el que se descubre casi que por casualidad, o cuándo hacer un seguimiento cuidadoso en vez de intervenirlo profilácticamente. Porque es que miren, conocemos el riesgo de la intervención, que según el estudio internacional de aneurismas no rotos, el más grande que se ha hecho, fluctúa entre el 9.8 y el 12.6%, que diciéndolo en otras palabras, 1 de cada 10 pacientes intervenidos de aneurisma se va a complicar, y se va a complicar con problemas que pueden ser o letales o que pueden generar discapacidades severas.
En cambio, el riesgo de la ruptura, es decir, la ruptura sabemos que es altamente letal y causante de secuelas, pero el riesgo de que se rompa parece ser extremadamente bajo, más bajo en tanto más pequeño sea el aneurisma. En menores de 7 milímetros es extremadamente bajo ese riesgo de ruptura. Entonces, ahora sí, respondemos la pregunta. ¿Cuándo es urgente un paciente con un aneurisma cerebral no roto? ¿Cuándo debemos desplegar un algoritmo de urgencia en un paciente de estos? Primero, aunque parezca obvio y contradictorio, hombre, cuando el aneurisma parezca estar no roto, pero esté roto. Es decir, hay hemorragia y de pronto no la hemos detectado. No es tan fácil ni por clínica ni por tomografía llegar al diagnóstico de hemorragia por aneurisma, pero puede provocar una de estas tres hemorragias. La más común es la subaracnoidea o un hematoma intraparenquimatoso, especialmente sospecharlo si ese hematoma involucra el valle silviano o el lóbulo temporal, o un hematoma intraventricular. Este es un paciente, por ejemplo, que en octubre del 2014 sufrió una hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, es muy curioso, a pesar de todo el sangrado que tenía el paciente en el valle silviano, la hija dice, nunca se quejó de dolor de cabeza. Manifestó más dificultades con el lenguaje, dificultades de movimiento, hemiparesia izquierda transitoria, pero no era fácil llegar al diagnóstico porque no tenía una gran cefalea, que es el síntoma cardinal de la ruptura de aneurisma. Aquí vemos entonces cómo hay una hemorragia subaracnoidea que involucra especialmente el valle silviano. Vemos aquí una imagen rara dentro de esa hemorragia como algo de calcio y ya vamos sospechando que tiene un aneurisma que es probablemente gigante, porque los aneurismas gigantes generalmente tienen parte de la pared calcificada. Entonces aquí vemos un aneurisma fusiforme que involucra desde la terminación de la carótida supraclinoidea hasta el origen y el tercio proximal de la arteria cerebral media. Entonces, aquí vemos el aneurisma en la reconstrucción por tomografía. Dicho sea de paso, cuando tengamos un paciente con alta sospecha de aneurisma, y especialmente si tenemos dudas de su ruptura o si vemos algo de sangre en la tomografía simple, debemos pasar a la tomografía contrastada y a la reconstrucción de los vasos del polígono de Willis, o sea, al angio-TAC o a la angiotomografía, donde vemos más o menos bien caracterizada la lesión, como en este caso se le hizo la angiografía, se intervino, aquí hay un stent que se le colocó al paciente. Creo que de pronto fue un tratamiento bastante debatible, porque en los casos agudos hay que cerrar el aneurisma. Este paciente persistió con el aneurisma parcialmente abierto. Meses después consultó por un infarto cerebral asociado al stent que se le había colocado, que estaba causando una severa oclusión de la arteria. Yo hace por ahí unas 2 semanas le hice una angiografía y el aneurisma persiste. Entonces, aquí está el stent y en medio del stent está el aneurisma. Vemos que la arteria está un poquito está con una suboclusión. A veces, como en este caso, se ve la hemorragia localizada alrededor del aneurisma y hay que hacer un tratamiento agresivo. Implicó en este caso clipaje y embolización endovascular. Pero ojo, muchas veces la tomografía no es tan escandalosa. Aquí, por ejemplo, vemos una tomografía que si uno la mira muy por encima, de pronto dudaría de que hay hemorragia subaracnoidea, pero si hacemos un corte un poquito más arriba, vamos a encontrar que hay una imagen de una pequeña pincelada de sangre en los surcos superiores, casi en la convexidad, y vemos pues clara hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es la enseñanza ante cualquier duda en un paciente que esté en urgencias? De si tiene, y si sabemos que ya tiene aneurisma y tiene un cuadro sugestivo de hacer siempre la punción lumbar cuando tengamos dudas con la tomografía. De si la tomografía deja dudas de si hay hemorragia o no, la punción lumbar es un examen mandatorio, no podemos mandar al paciente para la casa sin hacerle una punción lumbar. Bueno, la segunda situación en la que un aneurisma es urgente. ¿Cuándo es urgente? Cuando se demuestre dilatación aguda de la lesión, que es casi lo mismo que decir compromiso agudo de un tercer par, porque este par craneano es el más escandaloso y se deja frecuentemente comprimir por unos aneurismas muy comunes, que son los de la carótida supraclinoidea y los aneurismas de la circulación posterior en las vecindades de la arteria cerebelosa superior. Entonces, el paciente llega con una dilatación pupilar, con un tercer par agudo,
mucho más si tiene dolor, si tiene cefalea. Sospechamos entonces un aneurisma que está comprimiendo y desplazando el tercer par, como por ejemplo el de la carótida interna en territorio del origen de la comunicante posterior, o el paciente que tiene un aneurisma de la cerebelosa superior y comprime también el tercer par desplazándolo. Entonces la dilatación de un aneurisma produce usualmente efecto de masa y anuncia la ruptura. Los aneurismas cerebrales primero se dilatan y después se rompen. Si uno los cogiera antes de romperse en la fase de dilatación sería ideal, antes de que causen la hemorragia. Entonces el compromiso, la compresión aguda de un tercer par debe lanzar o disparar todas las alertas en un paciente conocido o no por tener un aneurisma cerebral. Tercero, cuando se demuestre un cambio agudo en la forma o en el tamaño, pero especialmente en la forma. Un paciente que viene siendo seguido por un aneurisma pequeño o mediano y presenta en un control un bleb o pezón que se ha instalado de nuevo, ese paciente nos debe hacer pensar que de pronto lo que tenga sea una fase de cambio en la forma, que el aneurisma primero cambia la forma y después se rompe. Esta es una paciente, colega, una médica, que en noviembre de este año pasado, una paciente de 50 años, consultó por unos cuadros vertiginosos, se le hizo una tomografía, una resonancia y se encontró una imagen sugestiva, aunque difícil de definir. Inicialmente la resonancia y la angioresonancia fueron reportadas como normales, pero una nueva lectura, una segunda lectura, llevó a diagnosticar una imagen de aneurisma, que aquí la tenemos, invasiva, el examen invasivo. Vamos a ver si podemos adelantar un poquito la película. Y vemos aquí una paciente con un aneurisma que es del sifón carotídeo, está guardado dentro del perfil de él en relación con el origen de la arteria oftálmica. Es un aneurisma de paredes lisas y no mide más de 5 milímetros. La paciente estaba en el proceso de ser intervenida electivamente, pero lastimosamente en diciembre tuvo, aquí les presento una imagen, una congelación de esa imagen animada de la angiografía 3D, que es el examen ideal para los aneurismas, la angiografía tridimensional. Y vemos cómo el aneurisma tiene unas paredes lisas. Es pequeño y yo lo catalogaría como un aneurisma de relativamente bajo riesgo de ruptura. Sin embargo, la paciente hizo una hemiplegia durante una relación sexual y una hemiplegia acompañada de cefalea, acompañada de compromiso del lenguaje, afasia, y ya nos tuvimos que embarcar en el tratamiento agudo de una lesión rota. Esta es la imagen del control posoperatorio y aquí está el abordaje que se le hizo al aneurisma, un abordaje endovascular, se le implantó un stent y coils, ¿cierto? Aquí se ve el stent y aquí los coils, porque el abordaje quirúrgico abierto era complejo, era un aneurisma paraclinoideo que implicaba una disección tediosa, delicada, riesgosa. Preferimos el abordaje endovascular. Entonces, quiero señalar que esta paciente tenía un aneurisma de paredes lisas y que en la angiografía que le hice el día de la ruptura, miren ustedes cómo cambió, y aquí se ve una pequeña imagen fantasma como de un atrapamiento de medio de contraste en la periferia del aneurisma. Eso es un bleb de ruptura. Indudablemente por ahí se rompió el aneurisma. Entonces, cuando detectemos un paciente con aneurisma que ha cambiado su forma y se le ha formado un pezón o bleb de nuevo, ese paciente es una urgencia y debe ser intervenido cuanto antes, porque esto anuncia una eventual ruptura, como en el caso que les estoy comentando. Y por último, cuando detectemos factores de muy alto riesgo de ruptura de la lesión, como por ejemplo aneurisma gigante a cualquier edad, o aneurismas múltiples en un paciente o en una paciente que esté por el filo de los 50 años. Pues aquí no hay que ser tampoco muy matemáticos y decir que tiene 50, que tiene 51, 49, que esté rondando los 50 años o menos. Esos pacientes se vuelven urgentes porque realmente son pacientes que tienen alto riesgo de ruptura. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es la tomografía contrastada de una paciente, una mujer de 50 años, hipertensa no fumadora, quien había consultado por una cervicalgia. Se le hizo una resonancia magnética y no sé por qué en la resonancia, me dice la paciente, se le sospechó un aneurisma y se encontró que tenía 3 aneurismas.
Miren aquí y les voy a mostrar enseguida un poquito más congeladas estas imágenes. Vamos a ver si la podemos congelar un poquito. Vemos cuando van subiendo los cortes, ven ustedes cómo no me está dejando pues mostrar la imagen que yo quiero, pero si ven ustedes acá se ve una imagen, y esto es importante siempre, en el TAC contrastado es relativamente fácil ver los aneurismas de 4 milímetros o más. Ahí tenemos un aneurisma de la arteria cerebral media. Bueno, no va a ser fácil congelar las imágenes, no importa. Lo importante es que se le hizo la resonancia y en efecto ahí está un aneurisma en la línea media, arteria comunicante anterior, un aneurisma en la cisterna siliana derecha, arteria cerebral media, y un aneurisma en la bifurcación de la arteria cerebral media izquierda. Paciente con aneurismas múltiples se comprueban bien con la angioresonancia, miren aquí 1, 2, 3, con la angiografía 1, 2, 3. Estos pacientes jóvenes con aneurismas múltiples deben ser intervenidos cuanto antes, y yo creo que hay que manejarlos como una urgencia relativa, ¿cierto? Esta es una señora joven también, 49 años, fumadora, muy fumadora, hipertensa, que presentó un evento isquémico transitorio y se le detectaron aneurismas carotidopetrosos bilaterales sin espejo y nos tocó llevarla a intervención muy rápido. Se le implantaron 2 stents por el acceso quirúrgico bastante complejo, 2 stents y coils dentro de la cavidad aneurismática. Aquí tenemos la imagen AP, aquí tenemos la imagen lateral, se superponen las dos imagen, entonces no se alcanza a ver muy bien el otro aneurisma, pero se ve que ya se ha resuelto la lesión. Esta es una paciente de Urabá que tiene por cefaleas migrañosas, una de ellas asociada a estrés emocional. Consultó a urgencias y se le hizo una tomografía simple, mostró la imagen sugestiva de aneurisma grande en la cerebral media derecha y un aneurisma mediano en la cerebral media izquierda. Aquí la tenemos en la angiotac, donde se ven aneurismas en espejo en ambas cerebrales medias en una paciente relativamente joven. Yo pienso que estas pacientes, esta tenía 2 condiciones para ser urgentizada, uno el aneurisma gigante y el otro el que fueran aneurismas en espejo. A mí me parece que se está urgentizando mucho esta patología y me parece que es injustificado. Yo pienso que ahí hay algo que hay que trabajar mucho y es las guías de manejo del paciente que se presenta a urgencias con algún síntoma y se descubre o ya se sabía que tenía un aneurisma. Yo quiero dejar claro que no hay que urgentizar el tratamiento de los aneurismas no rotos porque muchos de ellos quizás sea mejor no intervenirlos nunca. Hay que estudiarlos. Entonces, solamente es urgente un aneurisma cerebral no roto cuando se demuestre una de estas 5 condiciones. 1, ruptura. Ya lo mencionamos a veces, no es tan fácil diagnosticarla. 2, cambio agudo en la forma o en el tamaño. Cuando digo en la forma, casi que estoy diciendo que específicamente la formación de un bleb o pezón que indica o hace altamente sospechoso de que hay una ruptura inminente. Tercero, dilatación aguda, que es casi lo mismo que decir presentación en la sala de urgencias de un paciente con un tercer par. Esto ha confundido mucho a la gente, porque la gente por esto cree que cualquier hemorragia conjuntival, cualquier problema en el globo ocular anuncia un derrame cerebral. Pero nosotros los médicos sí sabemos que esto que es un tercer par agudo me puede hablar de una dilatación aguda de un aneurisma, inminencia de ruptura y debe urgentizarse el caso. Paciente en quien por alguna razón en la sala de urgencias o en el consultorio encontremos un aneurisma en quienes sospechemos y confirmemos, ojalá con una resonancia y una angioresonancia, un aneurisma gigante a cualquier edad, o pacientes que tengan aneurismas múltiples y estén rondando los 50 años. Yo sé que esto es controvertible, pero esas son las únicas 5 indicaciones que yo propongo para tratar agudamente o en el contexto de urgencias a un paciente con aneurisma cerebral no roto. Esto es lo que les traía, muchas gracias.